Nosotros valoramos el gesto que hace el Parlamento, dejar muy claro que nosotros siempre hemos estado abiertos al diálogo, ¿ya? Pero diálogos para avanzar, jamás para retroceder. ¿Por qué? Porque el movimiento estudiantil ha aprendido de lo que han sido otros procesos de movilización en los últimos tiempos. El Parlamento tuvo la oportunidad en el 2006 y con el periodo que se abrió después del 2006 de mejorar la educación chilena y no lo hizo, ¿ya? Mantuvo los pilares que hoy día tienen la educación en crisis, como hemos visto. Ya, el Parlamento tuvo su oportunidad y para que el diálogo que ahí se genere pueda ser productivo, necesitamos garantías de que se va a avanzar en aquellos temas esenciales, ¿ya? Erradicación del lucro en la totalidad del sistema educacional. No solamente hacer valer la ley en las universidades, una política de fortalecimiento real de la educación pública, ¿ya? Democratización de las instituciones, una red de educación técnica estatal, ¿ya? Pero, sobre todo, la clase política tiene que entender que hoy día no tiene la legitimidad social con sus bajos niveles de aprobación, tanto el gobierno, el oficialismo como la concertación, para creer que entre cuatro paredes, con ellos se puede resolver este conflicto. Hoy día tú partías preguntando, ¿hay un mar de diferencia? Hay un mar de diferencia. Hay un mar de diferencia no entre los dirigentes estudiantiles y los dirigentes de la concertación o de la derecha. Hay un mar de diferencia entre las mayorías de este país, que se dan cuenta de que el lucro fracasó en la educación, que se dan cuenta de que para desarrollar integralmente este país es necesario tener educación pública de verdad, y una minoría que insiste en defender el legado de la dictadura en la educación, ¿ya? Y aquí la relación entre mayorías y minorías ha quedado claro. Y lamentablemente la clase política insiste en desconocer esa realidad. Entonces, más allá de los procedimientos que hagamos institucionales, con el gobierno, con el Parlamento, lo importante es que el rol que tiene que jugar el Parlamento hoy día es escuchar a esa mayoría, ¿ya? Escuchar a esa mayoría y tramitar proyectos de ley en pos de esas demandas que hoy día son no solamente de los estudiantes, sino que del conjunto del pueblo chileno, ¿ya? Esa es la característica fundamental de esta movilización. Esto ya rebasó el mundo estudiantil y aquí la primera parte situar un tema que es muy relevante, que no podemos desconocer. Esto dejó de ser una movilización únicamente por cambiar la educación. Esto es una movilización que en el fondo pone en cuestión la autenticidad de esta democracia, ¿ya? Entonces aquí ya se abrió una disputa en torno a qué cambios necesita nuestra democracia, porque los movimientos sociales nos hemos dado cuenta de que a pesar de representar intereses de la mayoría, año a año nos encontramos con una piedra a tope. Esta democracia excluyente, antipopular, que impide que en definitiva los sueños de millones avancen y se impongan las agendas de las minorías. Y eso hay que enfrentarlo. Ahora, la senadora Lili Pérez hacía relación a este acuerdo de 24 legisladores, que es un proyecto de ley impulsado por Juan Pablo Letelier, que está firmado entre otros por Lili Pérez, por el senador Cantero, por el senador Bianchi, y dice textualmente, me tomo de tus palabras, Francisco, prohíbe que recursos públicos directos e indirectos sean recepcionados por instituciones que persiguen fines de lucro en toda la educación, sea secundaria o superior. Es un punto de inflexión, porque aquí el presidente cuando ha hablado, o en el mensaje también de la respuesta presidencial, se habla de debatamos el tema del lucro, pero no toma una posición respecto a eso. Aquí hay un avance, o al menos lo veo yo así, de este grupo de 24 legisladores, y entre ellos usted, senadora, en donde se escapa a lo que es la regla general de su sector. Yo no lo veo así, porque la verdad es que el presidente Piñera efectivamente dijo aquí estamos dispuestos a hablar de todo. No hay temas tabú ni temas prohibidos. Lo segundo es que el ministro Bulnes tiene una disposición a conversar y a escuchar y a oír a todos. Tercero, aquí la idea no es hacer las cosas entre cuatro paredes, porque de hecho ese proyecto, en la cual yo no soy autora ni coautora, sino adherente, y tengo convicción al respecto, porque yo creo que uno de los temas, aparte de la calidad, que es un tema sustantivo, y de qué es lo que vemos de la educación pública, que yo no creo que la educación pública tenga que ser toda en manos del Estado, como también creo que no hay que terminar con la educación privada, pero sí creo que hay que fortalecer la educación pública. Y sí también tengo convicción que cuando el Estado financia educación pública, no tiene que ser con fines de lucro. En toda la educación. En toda. Porque hay colegios, por ejemplo, hay colegios privados, que reciben subvención del Estado, que tienen financiamiento compartido, que no están dirigidos, su objetivo no es el lucro, y son tremendamente exitosos en sus proyectos educacionales. Por lo tanto, aquí no se trata de terminar ni con la privada, ni con las subvenciones, solamente en aquello que reciben fondos del Estado y que están orientados al lucro. Y digamos las cosas, pero permíteme, Francisco, digamos las cosas como son. Aquí las universidades se supone que no pueden, se supone que la ley dice que no pueden. Ya.
Pero la ley es letra muerta, porque todos sabemos que a través de inmobiliaria sacan las utilidades y lucran igual. Como el ministro Entonces la verdad, y que esto se enquistó y se desarrolló fuertemente durante los gobiernos de la concertación. Y este es un tema que hay que enfrentar de una vez por todas, porque yo creo que es un sistema que lleva años arrastrándose, un debate que ha estado como contenido y que hay que poner arriba de la mesa. Aclaremos una cosa de inmediato, Francisco. Sí. Yo entiendo que ustedes nunca han hablado de que todo sea estatal. Siempre han optado, en los documentos por lo menos que han entregado, que creen en una educación mixta. A ver, efectivamente acá se está discutiendo con fantasmas, ¿ya? Para fortalecer posiciones propias, que está bien, si dentro de la derecha se están cambiando posiciones en pos de un poquito subir en las encuestas, valorable eso, pero hoy día el problema no es solamente hacer valer la ley, ni siquiera solamente el prohibir que se entreguen recursos públicos a instituciones con fines de lucro. Eso es básico, fundamental, o sea, eso de subsidiar la ganancia privada es una locura que no deberíamos estar como discutiendo sin legalizarla. ¿Ya? Hoy día lo que nosotros existe, por supuesto, ¿ya? Pero nosotros lo que estamos diciendo no es eso, ¿ya? Porque el problema que existe hoy día es que hoy día hay instituciones, la mayoría de las instituciones de educación en Chile, escolar, superior, tienen finalidad de lucro. Las IP, institutos profesionales, CFT, donde se educan los estudiantes más pobres, donde se educan la mayoría de los estudiantes. Este año 50 y 50% de la matrícula de educación superior son universitarios y técnicos. ¿Ya? Ahí se puede lucrar perfectamente gracias a la ley vigente en Chile. Nosotros decimos que eso tiene que acabar, independiente de si reciben recursos del Estado. ¿Por qué? Porque estamos hablando de educación, que es un derecho fundamental. No solamente lo digo en términos ideológicos, sino que para desarrollar este país de manera integral, para otorgar posibilidades de construir una sociedad igualitaria y educación de calidad, hay que prohibir el lucro en la totalidad del sistema de educación. Hoy día, no sé por qué, ustedes se dieron cuenta, hace unas semanas salió un reportaje de un colegio técnico con fines de lucro que hacían para ahorrar para la cuenta del agua, le ponían un candado a la cadena del agua, de los baños, para que se pudieran tirar solamente 2 veces al día. Yo me gustaría preguntarle a los legisladores, no solamente a la senadora, ¿pondrían a su hijo en un colegio así? ¿Por qué tienen que los pobres hacer eso? Y respondemos esa pregunta. Interpelación de